Muy buenos días tengan todos, queridos amigos y hermanos. Bueno, y el día de hoy seguimos con nuestro devocional doctrinal. En esta semana hemos estado tratando acerca del carácter de Dios y el atributo de la justicia de Dios. Y el día de hoy vamos a tratar acerca de la ira de Dios. Muchos podrían pensar que la ira de Dios es una consecuencia de la justicia de Dios, pero en realidad la ira de Dios es parte de su carácter, es un atributo de Dios. Ahora, a diferencia de la ira de los hombres, la ira de Dios es justa. Y el día de hoy vamos a estudiar un poco más respecto a este atributo tan olvidado, tan descuidado, pero tan necesario e importante que la iglesia debe recordar y que el mundo debería conocer. Así que acompáñame en una oración antes de poder iniciar. Amado Señor y Dios, santo eres tú, Padre Celestial. Santo es tu nombre, Señor mi Dios. Padre Santo, todos tus atributos, todo tú, Señor, eres santo y perfecto. Dios mío, ayúdanos, Padre. Señor, ayúdanos a no pensar, Padre Santo, de forma temerosa o dudosa respecto a tu ira, Señor. A no olvidarla, Padre Santo. Está descuidada, Señor. Y Padre, tu iglesia, Señor Dios, ha olvidado la importancia, Señor, de saber que tú eres un Dios airado con el pecado, Señor. Padre, ayuda a que tu iglesia, Señor, que tu pueblo recupere, Señor, recobre, Señor Dios, la conciencia, Señor, de este atributo tuyo. Y Padre, ayúdanos a conducirnos, Señor, de la forma que tú quieres, Padre, en respuesta, Señor, a saber que tú eres un Dios indignado, Señor, irritado, Señor Dios, por el pecado. Padre, y todo aquel que practica el pecado, Señor, recibirá, Señor Dios, la retribución, Señor, que es tu justa ira, Señor. Padre, libra, Señor, a todo aquel, Padre Santo, que está caminando, Señor Dios, en tinieblas. Aquellos, Señor, hombres que se hacen llamar hijos tuyos, Señor, que, Padre Santo, van por caminos resbaladizos, Señor, en prácticas, Señor Dios, que te deshonran, Padre. Señor, habla a ellos, Padre Santo. En este día te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, amigos, nuestro texto para el día de hoy es Romanos 1:18. Y vamos a estar compartiendo otros más a lo largo de esta meditación. Pero empecemos con Romanos 1:8. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos ya nos advierte que la ira de Dios se revela. Vayamos ahora a Romanos 3:5, dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Interesante, ¿no? Las Sagradas Escrituras nos hablan de la ira divina, refiriéndose a la profunda indignación de Dios frente al pecado de los seres humanos. Si bien es cierto que Dios hace bien a los que confían en Él y le obedecen, su ira se enciende contra aquellos que no lo hacen. Vamos a Nahum 1, capítulo 1, versículo del 2 al 6. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan.
¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Tremendo pasaje, ¿verdad? El profeta Nahum advierte que la indignación de Dios está reservada para sus enemigos. Aunque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, como lo dice Nehemías 9:17, nadie debe pasar por alto que no podrá permanecer delante del ardor de su enojo. La ira de Dios se derrama como fuego que carcome las rocas. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis habla también de las copas de la ira de Dios que serán derramadas sobre la tierra al final de los tiempos. Eso está en Apocalipsis 16:1. La ira de Dios no es como la ira humana, que a menudo actúa de manera caprichosa, desenfrenada e injusta. En Dios la ira es la reacción moralmente correcta e inevitablemente necesaria contra el mal. Si no fuese así, Dios estaría atentando contra su perfección moral. Por eso es que Dios tiene que reaccionar contra la maldad. ¿Entiendes eso? Dios no se inmuta ante la maldad. Dios reacciona ante la maldad. Él no puede quedarse quieto. Él está comprometido a castigar y a destruir la maldad, sea cual sea su origen y la forma que tome. Dios tiene que castigar el pecado. Y de eso hay mucha evidencia en la Biblia. Ninguna persona puede negar que el temor al juicio divino esté presente en su corazón. Dios le ha escrito en la conciencia de cada persona, por lo que ningún hombre desconoce que sus actos malos lo hacen objeto de la ira de Dios. Esto es algo que debemos considerar muy seriamente. Hay un autor, un teólogo clásico, conocido del siglo pasado, que es A.W. Pink. Y A.W. Pink habla acerca de la ira de Dios. Y él dice: la ira de Dios es una perfección del carácter divino sobre el cual debemos meditar con frecuencia. Primero, para que nuestros corazones sean debidamente impresionados por el hecho de que Dios detesta el pecado. Siempre nos sentimos inclinados a considerar el pecado con ligereza, a disimular su fealdad, a excusarlo. Mas cuanto más estudiamos y meditamos sobre la forma en que Dios lo aborrece y su terrible venganza sobre él, tanto más probable es que nos demos cuenta de su perversidad. En segundo lugar, dice Pink, para crear en nuestro corazón un verdadero temor de Dios. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con amor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, versos 28 y 29. No podemos servir a Dios agradándole a menos que haya la debida reverencia ante su abrumadora majestad y temor ante su justa ira. Y la mejor forma de promover entre nosotros dichas actitudes es la de traer a la memoria frecuentemente el hecho de que nuestro Dios es fuego consumidor. Y en tercer lugar, para que nuestra alma proyecte una ferviente alabanza a Jesucristo por habernos librados de la ira venidera, como lo dice en 1 Tesalonicenses 1:10. El hecho de que estemos dispuestos o no a meditar sobre la ira de Dios constituye la prueba más segura de cómo está realmente nuestro corazón para con Él. Meditar en la ira de Dios es una necesidad del creyente, y si el creyente se rehúsa a hacerlo es porque no encuentra un sosiego en Cristo. Entonces, Cristo es quien nos lleva a huir de la ira venidera. Fue la proclamación de Juan el Bautista: huid de la ira venidera. El día del juicio final, el día de la ira, mencionan los profetas. Para meditar,
¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? Otra pregunta más. ¿Por qué tiene que manifestarse la ira de Dios? Que Dios te bendiga en este día.